La vida familiar de Jonathan Richards, un pastor devoto, y Lillian Cross, una juez de renombre, era vista por todos como una muestra de armonía, amor y respeto mutuo. Su matrimonio parecía una combinación ideal. Él con su profundo compromiso con los valores espirituales, y ella, una mujer de carácter fuerte, cuya carrera en el ámbito judicial la había convertido en un símbolo de poder y justicia. En la superficie, no había contradicciones evidentes entre sus personalidades. Jonathan representaba la pureza, la disciplina y la fe, mientras que Lillian era una profesional exitosa, dedicada a la ley y al orden. No obstante, detrás de esa fachada de perfección, una grieta silenciosa comenzaba a formarse. La primera vez que se conocieron fue en un evento benéfico, donde, entre discursos y presentaciones, sus miradas se cruzaron, y en ese instante ambos sintieron una conexión profunda, casi inmediata. Fue un amor a primera vista, pero no basado en la idealización superficial, sino en la comprensión mutua de los sacrificios y las exigencias de sus respectivas vidas. Después de 6 meses de un romance encantador, decidieron casarse. La ceremonia fue grandiosa, con una multitud de invitados que celebraban la unión de dos figuras que representaban lo mejor de sus respectivos mundos: el alma cristiana y la justicia. El día del enlace estuvo lleno de aplausos y bendiciones, y cuando finalmente llegaron al hotel para pasar su primera noche como pareja, parecía que todo estaba listo para ser perfecto. Sin embargo, aquel día que comenzó con promesas de felicidad y amor eterno, rápidamente comenzó a desmoronarse. El primer día en su vida como marido y mujer se tornó en algo mucho más sombrío de lo que ambos habían anticipado. Mientras la noche avanzaba, una sombra imprevista se deslizaba silenciosamente entre ellos, como una amenaza invisible que, con el tiempo, destruiría cualquier atisbo de dicha que pudieran haber imaginado. Algo no estaba bien, y esa sensación de incomodidad que ambos intentaban ignorar se convertiría en el catalizador de lo que sucedería después. Lo que parecía ser un nuevo comienzo estaba a punto de convertirse en una serie de errores y revelaciones dolorosas que cambiarían el curso de sus vidas para siempre. Mientras la noche avanzaba, la atmósfera en la habitación del hotel se cargaba de una tensión sutil, aunque palpable. Jonathan, quien había pasado los últimos días sumido en una sensación de anticipación y emoción, esperaba que su primer encuentro como marido y mujer fuera tan cálido y lleno de afecto como siempre había imaginado. Sin embargo, las primeras señales de incomodidad no tardaron en aparecer. A medida que la intimidad se desarrollaba, Jonathan comenzó a notar algo extraño. No era algo que pudiera identificar de inmediato, pero era una sensación persistente que crecía con cada momento que pasaba. Un leve pero inconfundible olor, extraño y penetrante, comenzó a invadir el aire. Al principio, pensó que era producto de alguna fragancia en el ambiente o un malentendido con los elementos del hotel. Tal vez el aire acondicionado o alguna de las sábanas del lugar habían alterado la atmósfera. Sin embargo, con el paso de los minutos, el aroma se hizo más prominente, más fuerte, y comenzó a interferir con la sensación de cercanía que había anticipado con tanta ilusión. Jonathan intentó no darle demasiada importancia. Era su noche de bodas, después de todo, y no quería que nada lo distrajera de disfrutar de este momento tan esperado. Sin embargo, la molestia creció. Un ligero malestar comenzó a interrumpir lo que debería haber sido una noche perfecta, causando que Jonathan se sintiera incómodo y confundido. Jonathan miró a Lillian, buscando algún indicio en su rostro, alguna señal de que ella también percibía lo que él sentía. Sin embargo, ella no parecía darse cuenta, al menos no de la misma manera. Intentó relajarse, mantener la compostura, pero la sensación de disgusto no desaparecía. Finalmente, con un esfuerzo por mantener la calma, Jonathan se apartó de ella, levantándose de la cama. En ese momento, la revelación se hizo clara. El olor provenía de su esposa, de Lillian. La sorpresa y el desconcierto invadieron su mente de inmediato. ¿Cómo era posible? ¿Qué estaba sucediendo?
Trató de racionalizar la situación, pensar que tal vez la situación había sido malinterpretada o que algún factor externo estaba afectando su percepción. Pero lo que sentía era demasiado real como para ignorarlo. Lillian, notando el distanciamiento de su marido, levantó la vista, buscando comprender el cambio repentino en su actitud. Jonathan intentó mantenerse firme, pero su incomodidad era evidente y ya no podía esconder lo que sentía. En su mente, el pastor comenzó a hacer preguntas a las que no tenía respuestas. ¿Qué estaba ocurriendo con ella? ¿Por qué esa inesperada sensación de repulsión que lo invadía? El aire se volvía denso, y él no sabía cómo manejar la situación. Aquello que había comenzado como una noche de sueños y promesas de amor se transformó en un mar de dudas y angustia. A pesar de sus intentos por mantener su comportamiento recto y fiel a sus ideales, el contraste con la mujer a su lado, tan alejada de la imagen que él había construido de ella, lo estaba derrumbando por dentro. Lillian, al percatarse de su desconcierto, trató de sonreír, pero en su expresión había una mezcla de incertidumbre y frustración. Jonathan no podía comprender lo que sucedía, pero cada vez que sus ojos se encontraban con los de su esposa, más claro se volvía el abismo que los separaba. Había algo que él no sabía sobre ella, algo que la sombra de sus ideales no le permitía ver. Mientras él luchaba por encontrar una razón lógica, la atmósfera en la habitación se volvía más y más insostenible. Las expectativas que había tenido para esa noche se esfumaban como un sueño roto, y lo único que quedaba era la extraña fragancia que ya no podía ignorar. Lillian, al notar el creciente malestar de Jonathan, entendió que algo no iba bien. Había algo en su actitud que no lograba disimular, algo que no era solo el extraño aroma que parecía perturbarlo, sino también una especie de distanciamiento emocional que él no lograba ocultar. Con el corazón acelerado, Lillian se sentó en la cama, mirándolo fijamente. Ya no había duda. El comportamiento de su esposo había cambiado drásticamente, y sus intentos de esconder su incomodidad se habían convertido en un muro imposible de ignorar. «Jonathan, ¿qué está pasando?», preguntó con una voz tensa pero llena de incertidumbre. Él no respondió de inmediato. Su mente estaba en una batalla interna. Se sentía atrapado, incapaz de reconciliar la imagen que tenía de su esposa con la realidad que estaba experimentando. El peso de sus propios principios le pesaba, y la confesión que se formaba en sus labios lo aterraba. ¿Cómo podría enfrentarla sin destruir la imagen de su vida perfecta? ¿Podría superar la creciente repulsión que sentía por algo tan inesperado? Lillian, al ver la indecisión en su rostro, dio un paso adelante, como si quisiera darle espacio para que hablara, pero también sintiendo la necesidad de ser honesta. En ese instante, decidió abrirse completamente. Su mirada se endureció, y en su voz se percibió una mezcla de vulnerabilidad y desafío. «Jonathan, hay algo que debo decirte», comenzó con tono grave. «No es fácil para mí, pero necesito que entiendas. No soy la mujer que tú imaginas». Las palabras de Lillian cayeron como una bomba, dejando a Jonathan sin palabras. Ella continuó, sin mirar hacia atrás, confesando detalles de su vida pasada que había mantenido en secreto durante años. Relató los años de luchas con enfermedades crónicas, las operaciones que marcaron su cuerpo, los tratamientos dolorosos. Pero, lo más impactante, fueron las historias de sus relaciones pasadas, las cuales, según ella, fueron el resultado de una constante lucha contra su propia soledad y desesperación. Aunque intentaba justificar sus decisiones, Jonathan se sentía cada vez más atrapado en un torbellino de confusión y angustia. La mente de Jonathan se encontraba en una tormenta de pensamientos contradictorios. Había entrado en matrimonio con la esperanza de encontrar la paz y la estabilidad que tanto anhelaba. Había idealizado a Lillian, creyendo que compartían un mismo conjunto de valores y principios. Para él, la pureza, la rectitud y la devoción a la moralidad eran aspectos fundamentales en su vida. Creyó que Lillian, como él, estaba comprometida con esos principios. Sin embargo, ahora,
Al escuchar sus revelaciones, algo en él se quebró. La imagen que había formado de ella como una mujer fuerte, recta y casi inalcanzable, se desmoronaba frente a sus ojos. Lillian, con sus confesiones dolorosas, había comenzado a revelarle una versión de ella misma que él nunca había anticipado. Las palabras de Lillian seguían retumbando en su cabeza, pero lo que más le dolía era la sensación de traición. Había puesto su fe en ella, creyendo que juntos construirían una vida sin secretos, sin sombras. Ahora, cada una de las revelaciones de Lillian parecía despojarle de esa creencia. Él no podía entender cómo ella había podido llevar una vida tan diferente a la que él imaginaba. El peso de la decepción lo estaba ahogando, y la distancia emocional entre ellos parecía ser más profunda de lo que había pensado. Lillian lo observaba con una mezcla de angustia y resignación. Sabía que sus palabras habían golpeado fuerte a Jonathan, pero también sentía que no podía seguir viviendo una mentira. El peso de sus propios secretos la había consumido durante años, y finalmente había decidido compartir la verdad. Sin embargo, al ver la reacción de su marido, comenzó a dudar de su decisión. Había esperado que Jonathan entendiera, que viera más allá de sus errores del pasado. Pero ahora se daba cuenta de que la distancia entre sus ideales y la realidad de su vida era insuperable. Jonathan, en medio de su dolor, trató de aferrarse a algo que pudiera mantenerlo firme. Pensó en su fe, en los principios que lo habían guiado durante toda su vida. Pero incluso esos fundamentos parecían desmoronarse ante la magnitud de lo que acababa de descubrir. El sentido de traición no solo venía de las historias de Lillian, sino de la idea de que él había sido engañado, que había puesto su confianza en alguien que no era quien pensaba. ¿Qué le quedaba ahora? ¿Cómo podía reconciliar su amor y respeto por ella con la desilusión que lo invadía? La crisis interna que experimentaba Jonathan no solo lo estaba desmoronando emocionalmente, sino que también lo estaba separando de Lillian. La distancia entre ellos no era solo física, sino profundamente emocional. La habitación que había sido testigo de su unión ahora se sentía como un campo de batalla, donde los recuerdos felices se mezclaban con los nuevos miedos y dudas. Lillian intentó acercarse a él, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Sabía que, a pesar de sus esfuerzos, ya era demasiado tarde. La tensión en la habitación era insoportable. Jonathan, sumido en un torbellino emocional, no podía pensar con claridad. La confesión de Lillian lo había dejado devastado. Pero lo que más lo atormentaba era la reacción que ahora tenía que afrontar. No sabía si lo que sentía por ella aún podía considerarse amor, o si todo lo que había construido en su mente había sido solo una ilusión. La desesperación se apoderaba de él, y el deseo de escapar de esa situación se volvía más intenso con cada minuto que pasaba. Su mente, acostumbrada a la disciplina y al control, no sabía cómo manejar el caos interno que lo embargaba. El escaso espacio entre ellos era una barrera emocional insalvable. Lillian, por su parte, había intentado comprender la magnitud del golpe que Jonathan había recibido, pero no podía dejar de sentir que su matrimonio se desmoronaba frente a ella. La imagen de su marido, un hombre recto y devoto, ahora se veía transformada por la decepción. Sabía que había cometido errores en el pasado, pero nunca imaginó que sus secretos pudieran destruir la relación que había trabajado tan duro por construir. En su mente, ella había tratado de hacer todo bien, o al menos, había intentado reconstruirse. Sin embargo, el peso de las expectativas de Jonathan la había aplastado. Y ahora, cuando más necesitaba su comprensión, sentía que lo había perdido. Cuando Jonathan, sin previo aviso, se levantó de la cama y caminó hacia la puerta, el miedo se apoderó de Lillian. Sabía que si él salía de esa habitación, las posibilidades de salvar su matrimonio disminuirían drásticamente. En un impulso, corrió hacia la puerta y la cerró de golpe, bloqueando su salida. El gesto, más impulsivo que racional,
desató una ola de desesperación. Jonathan, sorprendido por la acción, se detuvo en seco. Miró a Lillian, pero sus ojos no mostraban ni rastro de amor o compasión, solo confusión y angustia. Ella, con la respiración agitada, lo miraba fijamente, tratando de encontrar una forma de hacerle entender que no todo estaba perdido. «Jonathan, por favor, no te vayas», imploró, su voz quebrada. «Te necesito». Las palabras de Lillian llegaron como un grito ahogado en el aire, un intento desesperado de aferrarse a algo que ya se desmoronaba. Jonathan, sintiendo la presión emocional crecer, dio un paso atrás, sin saber si debía ceder a la tentación de quedarse o huir para siempre. Su corazón estaba dividido entre el amor que aún sentía por ella y el profundo sentimiento de traición que lo consumía. En ese momento, todo parecía un sinsentido, un caos emocional que los arrastraba. La tensión aumentó a tal punto que Lillian, incapaz de controlar sus propios sentimientos, empezó a quillarse, empezó a acusarlo. Señaló con furia su aparente rechazo y sus constantes críticas, como si buscara liberar su dolor a través de la confrontación. Jonathan, abrumado por la angustia, intentó alejarse de la situación, pero un movimiento accidental causó que Lillian perdiera el equilibrio y cayera al suelo. Inmediatamente, Jonathan se acercó a ella para ayudarla. La escena, de tan rápida y violenta, parecía sacada de una pesadilla, pero lo peor estaba por venir. Jonathan se quedó paralizado al ver a Lillian en el suelo, inmóvil. En un primer momento, no entendió lo que acababa de suceder. La había empujado sin querer, sin intención alguna de hacerle daño. Pero la rapidez del movimiento y el impacto fueron demasiado para ella. Al verla tendida allí, sin moverse, una ola de pánico lo envolvió por completo. Su respiración se aceleró, y una sensación de horror se apoderó de su cuerpo. No había rastro de conciencia en el rostro de Lillian, y la quietud de su figura lo dejó sin palabras. En su mente, las imágenes de la noche, tan esperada y llena de promesas, se esfumaron en un abrir y cerrar de ojos. Ahora todo era oscuridad, caos y culpa. Con manos temblorosas, Jonathan se arrodilló junto a ella, intentando despertarla, moviéndola con suavidad, llamándola por su nombre. Pero no hubo respuesta. En su desesperación, sacó su teléfono y marcó rápidamente el número de emergencias. Las palabras salían atropelladas de su boca, incapaz de articular una oración coherente, mientras el terror lo invadía por completo. «Mi esposa está inconsciente. Por favor, ayuden». La voz de la operadora parecía distante, ajena a la tragedia que se desarrollaba en la habitación. Los minutos se alargaron como horas, y aunque él intentó hacer todo lo posible por reanimarla, el miedo a perderla se apoderó de él. Cuando la ambulancia finalmente llegó, era demasiado tarde. Lillian no respondía a los esfuerzos de los paramédicos, y el diagnóstico fue claro. Había sufrido un golpe grave en la cabeza. La caída había sido fatal. Al momento de su llegada al hospital, Lillian fue declarada muerta. La tragedia se había consumado en un instante, y la culpa y el remordimiento inundaron el alma de Jonathan. No importaba lo que había sucedido antes. No importaba la desesperación de la pelea, ni las confusas emociones que lo habían llevado a ese punto. En ese momento, la vida que había conocido, la vida de principios y fe, se desmoronó por completo. La policía llegó poco después. Jonathan, aún atónito, fue llevado para aclarar los hechos ocurridos. A pesar de su insistencia en que todo había sido un accidente, el caso fue rápidamente cubierto por los medios de comunicación, y el escándalo se extendió por todo el país. El proceso judicial fue largo y doloroso. La pregunta central era si Jonathan había actuado con la intención de hacerle daño a Lillian, o si simplemente había perdido el control en medio de una discusión emocionalmente cargada. La defensa trató de demostrar que no hubo malicia en su acto, que lo ocurrido fue un trágico accidente en el marco de una relación ya deteriorada, pero la sociedad ya había emitido su juicio. La tragedia de esa noche, esa pérdida irreparable, marcó un punto de no retorno para ambos.
Y las consecuencias de ese momento permanecerían grabadas en sus vidas de manera permanente.